El 27 de septiembre del 2011, la vida de una renombrada científica y madre de 4 hijos llegó a un trágico final en su hogar. A pesar de que inicialmente se catalogó como suicidio, las circunstancias sospechosas llevaron a su hijo mayor a emprender una incansable búsqueda de justicia. Esta es la historia de Bill Brickman, quien nació en el año 1994 en Estados Unidos, hijo de Jutta von Schwedler, que nació en Alemania, y John Brickman Ball. Bill tenía 3 hermanos llamados Malky, Liam y Leona, siendo él el mayor. Su padre y su madre se conocieron cuando eran estudiantes en California. Más tarde comenzaron una relación sentimental y posteriormente se casaron en 1990. Jutta era una científica especializada en la investigación de la leucemia infantil, mientras que John era un pediatra muy querido y respetado. Aunque el matrimonio estuvo bien durante más de una década, para el 2007, todo se terminó, cuando su exmarido la acusó de haber sido infiel y la situación se volvió tan insostenible que la mujer tuvo que abandonar la casa y dejar a sus 4 hijos con John. Poco después de haberse divorciado, Jutta encontró un nuevo amor y estaba haciendo grandes avances en su investigación sobre la leucemia. Había iniciado una investigación sobre el VIH, la cual se encontraba entre los artículos científicos más influyentes publicados en los últimos 30 años. Sin embargo, se trasladó al campo de la leucemia, donde estaba teniendo grandes progresos. Mientras se dedicaba a hacer una diferencia en el mundo, sus hijos también eran su prioridad, por lo que iba a acampar con ellos y se pasaba horas llenando álbumes con fotografías y recuerdos. Para el 2011, 4 años después de divorciarse, en los meses previos a su muerte, Jutta estaba luchando por la custodia de sus 4 hijos. De hecho, en septiembre de ese mismo año, había ido a los tribunales para ganar la custodia de ellos. En tanto, estaba saliendo con Nils Abrahamsson. Por otra parte, su hijo Bill, el hijo mayor de la expareja, tenía 17 años y vivía con su padre y sus hermanos. Su padre se había vuelto a casar, pero se divorció de nuevo. Y es así, como teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos. El día martes 27 de septiembre del 2011, Jutta von Schwedler, de 49 años de edad, quedó de verse con su pareja Nils Abrahamsson, pero cuando ésta no llegó alrededor de las 7:45 de la noche, preocupado, él fue hasta su casa. Cuando llegó, escuchó correr el baño, por lo que fue a ver qué pasaba, y allí, lamentablemente, le encontró sumergida en su bañera. Inmediatamente llamó a los servicios de emergencia. Nils estaba tan angustiado que se preguntaba qué había pasado mientras observaba que no había señales de robo, sino solo un cuchillo de cocina y un álbum de fotografías flotando en el agua. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, en un primer lugar, la muerte de la mujer fue tratada como un suicidio. Sin embargo, Nils y el hijo mayor de Jutta, Bill, se negaron a creerlo. Sobre todo porque cuando John les dijo a sus hijos que su madre había muerto, en lugar de consolarlos, les dijo que tal vez podían acusarlo de ser sospechoso. ¿Qué tal si lo hice y no lo recuerdo?, decía sollozando mientras se acurrucaba en el suelo como un bebé. Fue allí cuando Bill sospechó que su padre tal vez era culpable. Además, porque sabía que él y su madre estaban muy enfrentados por la custodia de él y sus hermanos. Cuando el adolescente declaró esto a los oficiales, su padre fue inmediatamente interrogado. «Yo estaba durmiendo», dijo, y aseguró que en esos momentos él se encontraba muy lejos de la casa. Sin embargo, cuando se le preguntó más y más, empezó a divagar y dijo que no recordaba, pero hasta esos momentos no se le consideró sospechoso. Más tarde, el resultado de la autopsia arrojó que Jutta había muerto por ahogamiento, aunque la causa de esta era indeterminada. Los días posteriores a la muerte de Jutta, John le dijo a los niños que ella se había quitado la vida, pero no pudo explicar las heridas superficiales de arma blanca en el cuerpo de ella, ni el alto nivel de Xanax que se le encontró en su sistema. La cantidad de Xanax fue lo suficientemente alta para lograr que Jutta perdiera el conocimiento. Sin embargo, era una droga que ella nunca había tomado. Se conoció también que antes de su muerte, John había escrito una receta con el mismo medicamento supuestamente para su madre, pero al parecer nunca lo recibió. Bill también notó un rasguño en el ojo de su padre, pero este le dijo que el perro se lo había hecho. Sin embargo, no le creyó y comenzó a temer por la seguridad de sus hermanos. Creyó que la policía no arrestaría a su padre, así que tomó el asunto en sus propias manos. Fue así como para enero del 2012, Bill se fue de la casa de su padre a la casa de su mejor amiga Jessica Oglesby
y sus padres lo recibieron con los brazos abiertos. Días después, apenas cumplió sus 18 años, fue a la corte y luchó por la custodia de sus hermanos, donde finalmente ganó y logró que los amigos de la familia tuvieran la custodia de todos los niños. Entonces John demandó a su hijo para que su familia volviera a casa, pero fue en ese momento que Peel no dudó y decidió reclamar su herencia por la muerte de su madre, la cual recibió y con esto pagó todos los gastos judiciales para denunciar a su padre por asesinato. Y así comenzó una guerra entre padre e hijo. Con la demanda de su hijo en marcha, John tuvo que declarar y su versión de los hechos empezó a cambiar. Incluso admitió que había visto a su ex esposa el mismo día que murió. Con estos nuevos datos, para abril del 2013, fue arrestado por asesinato. El juicio contra John comenzó en febrero del 2015, donde inicialmente se declaró inocente. Durante las audiencias, la fiscalía dijo que cuando la policía habló con John sobre la muerte de Utah, su historia cambió 2 veces. La primera vez les dijo a los detectives lo que su familia hacía generalmente los lunes por la noche, no lo que él hacía. No dijo si estuvo en su casa toda la noche o si fue a casa de Utah. Cuando se le preguntó directamente si la mató, dijo: "No creo que lo haya hecho. No creo que haya estado allí. Y si lo hice, cometí un error y lo siento. Pero no creo que lo haya hecho". Añadió que en la mañana en que encontraron muerta a Utah, había comprado huevos entre las 6:45 y las 7 de la mañana y que había preparado el desayuno para sus hijos. Luego fue al lavado de autos. La segunda vez que habló con la policía, dijo que salió temprano de su casa para ir al hospital donde trabajaba para hacer el papeleo, pero olvidó su placa para entrar. En lugar de ir a casa a buscarlo, dijo que fue a caminar a un cañón cercano y luego a lavar su auto. Esta vez no mencionó los huevos, por lo que para las autoridades había muchas inconsistencias. La fiscalía dijo que para sus amigos y familiares, Utah parecía feliz. Era una investigadora que acababa de lograr un gran avance en la investigación del cáncer y estaba deseando continuar. Asimismo, mencionaron que al hombre le molestaba que Utah se esforzara para ver a los niños y simplemente no podía dejar de hablar de lo mucho que la odiaba. Las autoridades sostenían que John atacó con un cuchillo a Utah, luego la drogó con Xanax y la ahogó en una bañera. Para ellos, el móvil del crimen era que Utah tenía esperanzas de que se produjera un cambio de custodia de sus hijos, y John sintió como si estuviera perdiendo el control. Se dio a conocer que la noche de la muerte de Utah, los 4 hijos de la expareja se alojaban en la casa de John. A la mañana siguiente, él no estaba en casa cuando se despertaron, y en cambio fue a un lavado de autos y le limpiaron el interior de su auto, incluida una mancha rosada. Peel, de entonces 21 años, tuvo que subir al estrado para declarar: "Estaba en mi habitación cuando mi padre vino con mis hermanos y dijo: Utah ha muerto y ellos piensan que lo hice. Estaba balbuceando, pero entre líneas decía: soy un monstruo, ¿y qué si lo hice y no puedo recordarlo?". También dijo algo así como: quiero a mi mamá. En tanto, un testigo experto aseguró que Utah peleó por su vida, pues habían encontrado señales de lucha. La fiscalía sugirió que John había molido las pastillas de Xanax, las mezcló con alcohol y luego las inyectó en el cuerpo de Utah. A lo largo de la investigación, la policía se preguntó de dónde procedía el Xanax en el sistema de la víctima. Nunca se le habían recetado, nunca le habían hablado de tomarlo y no pudieron encontrarlo en su casa. Sin embargo, se descubrió que John se lo había recetado a sí mismo 2 veces después del divorcio con Utah y se recetó la dosis más alta posible 4 meses antes de que ella muriera. Aunque él dijo que se lo regaló a su madre, sus padres nunca confirmaron que lo recibieron. Después de la muerte de la mujer, un amigo le ofreció a John un Xanax porque parecía angustiado, y aún así John afirmó que no sabía qué era la droga. Para la fiscalía, los antihistamínicos derramados en el suelo, una casa en desorden y manchas de sangre en la cama de Utah demostraron que fue atacada. Sin embargo, la defensa no aceptó eso y argumentó que las heridas de arma blanca en el cuerpo de la mujer habían sido autoinfligidas y que el álbum de fotografías junto a su cuerpo era una prueba de que se había quitado la vida por un momento emocional. Finalmente, debido a todas las evidencias presentadas después de deliberar durante 7 horas, el día viernes 13 de marzo del 2015, el jurado dio el veredicto y John Brickman Wall fue declarado culpable de asesinato. Para el día 28 de abril del 2015, el juez estatal James Branch condenó al hombre de entonces 51 años de edad de 15 años a cadena perpetua, al no poderse comprobar que hubo premeditación y alevosía.
Durante su sentencia, John dijo enfáticamente que no mató a su ex esposa y dijo que apelaría. Su hijo respondió al juez diciendo que quería que su padre pasara el resto de su vida natural en prisión y dijo que la descripción que hacía su padre de sí mismo como víctima ha agravado profundamente el dolor que él y sus hermanos sienten. Para el jueves 12 de diciembre del 2019, John apeló la sentencia donde argumentaba que el suicidio y el homicidio son al menos igualmente probables, y por eso el veredicto de culpabilidad del jurado se basó en especulaciones. Además decía que las pruebas no eran suficientes para condenarlo por asesinato en primer grado, que el tribunal admitió pruebas de ADN que no debería tener y que sus abogados fueron ineficaces. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de Utah se puso del lado de los fiscales y dijo que a pesar de las afirmaciones de John no estuvieron de acuerdo y que de hecho había pruebas suficientes. Como el tribunal tampoco estuvo de acuerdo con los argumentos del hombre sobre la evidencia de ADN y su abogado ineficaz, finalmente confirmaron su condena.